Bueno, entre las herejías que les di la lista, y la manera en que estamos tratando de llevar la clase es tratando de ser cronológica, pero a la vez temática. Saltamos un poquito, ¿verdad?, entre lo que fue los temas de la herejía y luego saltamos otra vez a los concilios, pero tratamos de llevarlo un poco cronológicamente. Pero no quería dejar de mencionar el donatismo, porque es algo que incluso tiene repercusiones el día de hoy. Entonces, el donatismo fue una herejía que también estuvo en la era de San Agustín. De hecho, si ustedes han visto la película más o menos reciente, hace 5 o 6 años que salió una película de San Agustín, bastante buena. Ahí hacen un buen trabajo en explicar o poner ahí cómo dramatizar la pelea que tuvo Agustín con los donatistas. ¿Alguien ha visto esa película de San Agustín? Está buena. Está muy buena. Y la pelea era sobre el retorno de cristianos y sobre todo presbíteros y obispos que habían negado a Cristo durante las persecuciones. Hemos hablado de las persecuciones del Imperio Romano, esporádicas, hablamos de eso. Y dentro de esas persecuciones, bueno, había momentos, había situaciones en que las personas, bueno, pues con tal de salvar el pellejo, ¿verdad?, pues negaban a Cristo. Y no sé si les mencioné, ese es el origen de la palabra traidor. Viene del latín traditor, el que entrega, eso significa traditor, el que entrega los libros sagrados. Y entonces, tanto algunos cristianos como incluso miembros del clero llegaron a negar a Cristo. Pero como les comenté, son persecuciones esporádicas. Entonces viene otro emperador diferente que es más simpatizante con el catolicismo, ya no era arriano, y se van turnando, ¿verdad? Pero llega alguien que no persigue a los católicos. Bueno, quieren regresar. Los donatistas dicen, no, ya negaron a Cristo, ya quedaron fuera. Todavía hay unos ahí que están así con esa misma perspectiva sobre los pecadores, ¿verdad? Pero la perspectiva católica y la perspectiva de San Agustín era, bueno, quisieran penitencia, se les permitía regresar. Tenían una práctica de ascetismo riguroso, eran muy rigoristas, ¿verdad?, como se pueden dar cuenta, muy rigurosos, no querían que regresaran estas personas. Pero también la disputa era si los sacramentos celebrados por sacerdotes que habían abandonado la iglesia, que habían negado a Cristo, al regresar, si eran válidos. Y una vez más, los donatistas decían, no, los sacramentos que ellos celebran no son válidos. La perspectiva católica, la perspectiva de San Agustín, ¿qué dice él? Sí, son válidos. Y esa es la parte que les digo yo que tiene consecuencias para nosotros el día de hoy, en el desarrollo de la teología sacramental. Porque para nosotros, la manera en que lo entendemos nosotros, y gracias a estas disputas, gracias a las aclaraciones de San Agustín, ¿cómo entendemos nosotros de dónde proviene la eficacia de los sacramentos? ¿Viene de la santidad del ministro? No. Claro que no. La eficacia viene de Jesucristo. La iglesia ve el costado de Cristo traspasado en la cruz, donde brota esa sangre y esa agua como la fuente sacramental, el agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía. Y entonces Agustín nos explica, bueno, el ministro, ¿verdad?, se trata de que está actuando como conducto, como tubo, ¿verdad?, por donde pasa el agua, ¿verdad? El origen del agua es Dios, por eso es buena, por eso es cristalina. No tenía el entendimiento que tenemos hoy de la tubería de plomo que contamina, envenena el agua, ¿verdad? Pero usa esa imagen, ¿verdad? Y por eso enseña que no, que más bien sí, los sacramentos son válidos, no hay ningún problema. Entonces no quería dejar de mencionar esa herejía que San Agustín en su tiempo también luchó con ellos, y se había vuelto también un gran problema. Ya tenían, como hemos visto en varios casos, ya tenían estructura paralela, ya tenían obispado paralelo, ya tenían iglesias, pero como les digo, gracias a la intervención de Agustín, se reconcilian, se reúnen con la iglesia, logra vencer esta corriente de herejía. Era lo que quería mencionar de la semana pasada. Los herejes realmente eran los que no dejaban entrar a estas personas, ¿no? Eran muy estrictos, muy rigoristas.
en esa perspectiva. ¿Tiene un representante? Bueno, su fundador, Donatus. Ujú. Claro que sí. Hoy en día todavía existe algún tipo de, por ejemplo, los católicos que son ultra tradicionalistas. Claro. Sí, aún hay ese tipo de corrientes que una vez más, estas herejías, no sé si creo que lo mencioné, aunque son vencidas, ¿verdad? En teoría, el arrianismo, por ejemplo, es vencido, es condenado en el Concilio de Nicea, como lo mencionamos, pero en sí continúa viva la herejía por el hecho de que la gente común y corriente era católica, pero el ejército era casi completamente arriano. Y a donde iba el ejército, pues ahí iban y se expandía la creencia arriana. Como vamos a ver hoy en día, la iglesia se salva no solamente por la lucha teológica que discutimos sobre Nicea y San Atanasio, sino por el hecho de que una de las tribus más grandes, la de los francos, se bautiza católica. Y ellos son los que son más influyentes, los que conquistan lo que es el día de hoy Francia, y los que finalmente sacan de apuros a los papas, ¿verdad? Entonces una combinación de lucha teológica y pues no me atrevo a decir accidente de historia, porque toda la historia es guiada por Dios, pero una mezcla de las dos cosas hace que gane el día. Pero el arrianismo continuó por varios siglos más. Y estas mismas corrientes, como lo comentamos también en el caso del gnosticismo, como que vuelven a salir con otra careta, con otro tipo de máscara, bajo otro tipo de nombre. Entonces, muchas de estas cosas vuelven a salir de diferentes maneras. Y ese rigorismo se presenta, como vamos a ver, con los cátaros, que también eran medio gnósticos, medio dualistas, pero muy rigoristas también. El gnosticismo vuelve a resurgir y sigue resurgiendo el día de hoy, nunca ha sido completamente vencido. Así que muy buena pregunta. Y bien, en nuestras consideraciones para el día de hoy, mientras que hablamos en la primera clase sobre las persecuciones, bueno, llega su momento donde gracias al emperador Constantino, de quien ya introducimos, ya empezamos a hablar de él sobre el Concilio de Nicea, que fue convocado por él, dada su victoria en el año 312, en esa famosa batalla que está ahí en la pantalla ilustrada, que la voy a poner ahorita más en grande, en esa batalla famosa del puente Milvio, es donde vence a su contrincante y se convierte entonces en emperador absoluto. Milvio. ¿Cómo? M-I-L-V-I-O, Milvio. The Milvian Bridge. Entonces, como ustedes saben, tiene, según cuentan las crónicas, tiene Constantino esa visión, ¿verdad? De una cruz. No sabemos si era la cruz en sí como la conocemos o quizás un Cairo. Ya saben cuál es el Cairo, ¿verdad? No sabemos si era en sí la cruz o si era un Cairo, pero igualmente tiene la visión de una voz que le dice: bajo este símbolo vencerás, y entonces emblasona a sus tropas, ¿verdad? Al ejército con ese signo, ya sea cual sea, y efectivamente salen victoriosos. No crean ustedes que Constantino se bautiza, se convierte, no. No sé si lo comentamos, la iglesia griega, la iglesia ortodoxa sí que lo considera santo, nosotros no. Tuvo muchos y muy grandes pecados, mandó a asesinar a casi todos los miembros de su familia. En aquel entonces pues era algo que se hacía casi de cajón, ¿verdad? Para evitar contrincantes a su autoridad, que le fueran a desafiar su poderío. Entonces, aunque es figura central, pues nosotros no lo consideramos como San Constantino, ¿verdad? Consecuencias, bueno, le dona el Palacio Laterano, que hoy en día sigue siendo una iglesia, ¿verdad?, católica, San Juan Laterán. Más después, empieza aquí el periodo de paz, pero no completamente. Un poco más después, el emperador Juliano, 361 al 363, que se le conoce como Juliano el Apóstata, ¿verdad? Por el hecho de que fue bautizado, pero él intenta restablecer las costumbres paganas.
obviamente todo esto es un proceso, ¿verdad? Nosotros ya hoy en la perspectiva histórica, bueno, pues estamos manejando fechas y todo rápidamente, pero convirtiéndose Constantino no significa que de la noche a la mañana desapareció el paganismo. Muchas personas continuaban con las antiguas costumbres, deseosos o añorando que se regresara a eso, y el emperador Juliano, como lo tengo ahí un poco más después, trata de restablecer el paganismo. Así que no es algo que completamente se da una vuelta de hoja, no es algo que el cristianismo se establece inmediatamente. Ya lo saben ustedes, no hace oficial el culto, sino que despenaliza Constantino el culto católico. Se permite, ¿verdad? Antes era perseguido, ahora es permitido. Más después es cuando se da una legalización, un establecimiento como religión oficial, pero no por Constantino. En este momento es una despenalización. En ese entonces, ¿qué es lo que podemos ver dentro de lo que es una consideración del desarrollo de la iglesia en aquel entonces? Se empiezan a organizar comunidades urbanas bajo un solo obispo, en aquel entonces un tanto diferente, aunque empieza a hacerse la organización tal y como la tenemos, pero en aquel entonces pues casi había un obispo por cada población, por cada centro urbano. Y estamos hablando de centro urbano, pues una vez más usando términos que no podemos imaginarnos grandes ciudades en aquel entonces, obviamente. El obispo de la capital de una cierta región se convierte en el obispo metropolitano. De eso todavía tenemos vestigios el día de hoy en la organización de los obispos. Ustedes sabrán que cada región tiene un obispo, cada iglesia local tiene su obispo, ¿verdad? La iglesia de Galveston, Houston, la iglesia de Victoria, la iglesia de Beaumont, todas las iglesias que ustedes saben existen en Texas. Pero dentro del territorio del estado de Texas hay 2 sedes metropolitanas. ¿Sí sabían ustedes cuáles son las 2 sedes metropolitanas aquí en Texas? San Antonio y Houston, ¿verdad? Por su origen, por su pasado, ¿verdad? Porque fueron las primeras en ser establecidas. Entonces la mitad del estado de Texas está bajo la cierta jurisdicción del obispo metropolitano y la otra mitad bajo una San Antonio, otra Houston. Hoy en día pues casi es muy poco, no sabría decirles exactamente qué tipo de jurisdicción tiene, o sea, nadie ejerce una autoridad en sí, ¿verdad? Cada obispo tiene su autoridad. No estoy seguro de qué casos tengan, por ejemplo, hoy bajo el derecho canónico que se manden a un obispo metropolitano. De repente hay algo ahí hoy en día, pero es muy poco, es casi más que nada simbólico, ¿verdad? También en aquel entonces podemos hablar de la formación eventualmente de los 5 patriarcados originales. Los 5 patriarcados originales de la iglesia antigua pues son los centros más importantes. Jerusalén, la iglesia madre, ¿verdad? Antioquía, que ya mencionamos que se vuelve un centro, era el centro de base de Pablo, por ejemplo, inmediatamente se vuelve un lugar muy importante. Alejandría, en Egipto, que era ciudad-puerto, ciudad muy cosmopolita, ciudad muy importante. Entonces Jerusalén, Antioquía, Alejandría, con Constantino. ¿Qué hace Constantino al volverse emperador? Constantinopla, ¿verdad? Parte de la organización es que eventualmente separan al Imperio Romano en 2 partes, ¿verdad? Porque se volvió tan enorme que ya no podía ser manejado por un solo emperador. Entonces se parte en 2. Roma es una capital, Constantinopla es la otra. Entonces Constantinopla, la 4ª sede, y claro que sí, Roma. Son las 5 sedes originales. Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla, que se vuelve hasta rival, le llegan a llamar la segunda Roma, ¿verdad? Porque era la sede del emperador, y siempre Roma, ¿verdad? Entonces eran las 5. Otra vez, Roma Constantinopla creció mucho y entonces hubo que separarla, y Roma es parte de... Sí, se separa el imperio en 2 y se establece Constantinopla como la capital. Y va a llegar el momento, ahorita, de la historia, donde el imperio occidental, con la capital en Roma, cesa, mientras que el imperio oriental continúa.
hasta el siglo XV, cuando finalmente cae por los musulmanes. ¿Estás hablando de Estambul? Sí, lo que es hoy en día Estambul, antes era Constantinopla, y sí, o sea que va a seguir su propia historia, mientras que nosotros, bueno, nos vamos a concentrar más que nada en la iglesia, en el lado occidental, ¿verdad? Pero hay que tener eso en mente, que el Imperio Romano continúa y ellos se veían como romanos, y ciertamente era el Imperio Romano Oriental, con capital en Constantinopla. En aquel entonces se realizaba la elección de obispos más bien por el pueblo, con apoyo de los obispos de la provincia, algo que se discute a veces como posibilidad de volver a considerar, sobre todo, no sé, dadas las circunstancias en que estamos hoy en día, en que vemos pues un tanto también la corrupción el día de hoy, incluso a nivel de los obispos, es algo que a veces se menciona, bueno, de repente sería bueno volver a tener ¿cómo se le llama? El input, que el pueblo mismo sea, que tenga una participación en elegir al obispo, pero eso son ideas, ¿verdad?, que no han llegado a tanto hoy en día, pero en aquel entonces ciertamente tenemos ejemplos incluso de obispos como Ambrosio, el famoso San Ambrosio, uno de los 4 doctores originales de la iglesia, que son elegidos pues espontáneamente por el pueblo. Se muere el obispo. Aquí tenemos a Ambrosio, que ni siquiera era bautizado, pero era reconocido como buen administrador, como persona muy inteligente. Lo agarran y prácticamente de la noche a la mañana lo bautizan, lo confirman la primera comunión, y como al siguiente día como que lo ordenan y lo presbítero y obispo, casi de la noche a la mañana. Entonces tenemos ejemplos así de la historia. No me acuerdo quién era el otro, que Agustín igualmente fue también casi proclamado. No sé si fue él o alguien más que están pensando en quién van a elegir y se le posa una palomita ahí de, el Espíritu Santo nos está diciendo que elijamos a tal tipo, ¿verdad? Entonces había ciertamente ese elemento de el pueblo ayudando a este proceso. Vamos a ver cómo va a aumentar la influencia política del Papa en estos años que vamos a considerar, en estos siglos. Y también, como ya lo vimos la semana pasada, se da la convocación de diferentes concilios para resolver disputas teológicas. Eso ya fue de lo que tratamos la semana pasada. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra cosa? Estamos hablando de los 400. Sí, estamos empezando desde Constantino, ¿verdad? En los 300, y ahorita ya vamos a entrar, primero hablando con el monacato todavía en los años 300, pero sí, yo creo que vamos a llegar a cubrir, ojalá, más o menos 600, 700 el día de hoy. Pero sí, aún estamos en el cuarto siglo, hablando un poco del origen del establecimiento del monacato. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué se da? ¿Cuál es su origen? Bueno, tenemos que entenderlo, y los historiadores nos explican que parte del origen del monacato es, primero que nada, la huida de los cristianos cuando hay persecuciones. Por ejemplo, la persecución de Decio, ciertamente casi poblaciones enteras, grandes grupos, salían a esconderse, ¿no?, a las cuevas, al desierto, a donde ustedes quieran, ¿verdad?, para no ser alcanzados por la persecución de los romanos. Por ahí podemos ver ciertamente un origen. Pero hay otro más también que debemos de considerar, y es el hecho de que una vez que se deja de perseguir a los cristianos, un dicho muy famoso de Tertuliano es que la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Entonces, en aquel entonces, el testimonio, el modelo de los mártires, pues era muy atrayente para la gente. Entonces se acaba la persecución y es como decir, bueno, pues ahora, ¿qué podemos hacer para tener ese nivel pues radical de vivir la vida cristiana? Antes se daba por la persecución, ahora pues el emperador eventualmente se vuelve católico, la corte es católica, entonces los ricos y famosos pues también se vuelve cool ser católico, ¿verdad? Como lo podríamos considerar el día de hoy. Entonces, con ese cambio,
pues, ¿qué creen ustedes que pasa con el nivel de la práctica de la fe? Pues tiende a descender. Entonces, orgánicamente se da como esa búsqueda de decir, bueno, pues ahora, ¿cómo podemos hacer una práctica mayor, más profunda de los sacrificios que antes se veían con los mártires y los confesores? Pues ahora como que parte de eso, de ese deseo, es lo que empuja a la creación, al deseo de estos monjes que se separan de la sociedad, que se separan de la mundanidad y se van al desierto, como el ejemplo de San Antonio que está ahí en ese icono en la pantalla. San Antonio del Desierto es uno de los primeros ejemplos. Tenemos el día de hoy una biografía de San Antonio que ustedes pueden encontrar por internet, que fue escrita precisamente por San Atanasio. Atanasio de Alejandría escribe la biografía, la vida de San Antonio de Egipto, que es considerado como el primer eremita. No solamente en soledad, también se da el cenobitismo, que es ahora vivir pero en comunidad, ¿verdad? No solamente en soledad, no solamente en el desierto, sino también se empiezan a dar las primeras comunidades y creo que se describe de Antonio eso, el hecho de que él quería escaparse, pero llega la noticia de su santidad al pueblo y pues ¿qué pasa? Vienen curiosos, vienen personas tanto sinceras como los curiosos que no faltan, ¿verdad? A tratar, a pedirle consejo, a tratar de que les enseñe, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, aunque algunos de ellos inicialmente tenían el deseo de soledad, pues eso muchas veces termina en una comunidad, ¿verdad? Una pregunta. Sí. La parte de las catacumbas, ¿eso es antes de eso? Sí, las catacumbas era donde se escondían, sí, donde se escondían los cristianos, ejemplos que hay en Roma, ¿verdad? En diferentes lugares, pero sí, eso es en los primeros siglos. Hay una foto donde sale un altar que tenía ese símbolo de la... Oh, sí, es un símbolo muy, muy conocido, sí, claro. Pero sí, eso es más bien en las persecuciones, sí. Con Constantino se dice eso, que salieron los cristianos de las catacumbas, o sea, prácticamente, ¿no? Aparte de San Antonio del Desierto, San Pacomio también es uno de los fundadores de este movimiento, por ahí del año 345, también tenía su propia regla. Como lo saben ustedes, San Basilio también, fundador, también tenía su regla. Ya más bien en la iglesia del lado occidente, San Martín de Tours. Tours está en Francia. Y otra cosa que hay que estresar es que en un principio eso se trata más bien de un movimiento laico. Obviamente todo esto evoluciona y después las comunidades religiosas comienzan a tener pues sus sacerdotes, etcétera, sus abades. Pero en un principio tenemos que entenderlo que esto era más bien un movimiento laico. El primer punto que no les mencioné ahí, las prácticas ascéticas, ¿verdad? Porque eso es parte de ese deseo, de vivir la vida cristiana de una manera, pues, rigurosa, ¿verdad? Con esas prácticas ascéticas, que estamos hablando del ayuno, ¿verdad? De la privación, ¿verdad? Que en realidad todo eso sí, el silencio, el apartarse, ¿verdad? Que no es algo exclusivo a los cristianos, ¿verdad? Ya antes de Jesús y al mismo tiempo que Jesús tenemos noticia, ¿verdad? De comunidades judías, ¿verdad? Que se separan de las comunidades que vivían en la ciudad para vivir apartados, como la secta conocida, ¿verdad? Famosa de Qumran, ¿verdad? De donde tenemos sus escritos, ¿verdad? En los rollos del Mar Muerto. Entonces, es algo pues común de la experiencia religiosa, ¿verdad? No es exclusivo a los cristianos. Se expande un poco más después, empezando, como dijimos, en su origen en Egipto. Ya hablamos un poco de Europa, Palestina, Siria, hablamos un poco de la regla de San Basilio. Como les comenté la vez pasada, San Atanasio fue depuesto 5 veces. En una de esas veces que lo corrieron de su sede en Alejandría, acuérdense que él estaba en Egipto, por eso conocía de Antonio.
En una de esas viaja a Roma y como que él lleva la práctica del monacato hacia Roma, por Atanasio, por Martín de Tours, por Jerónimo incluso. Primer monasterio en el lado de Europa, en el lado occidental, precisamente en Francia, en lo que es hoy en día Francia, en Tours. Bajo esa base, ese principio que ustedes conocen muy bien de la regla de San Benito, ¿verdad? Ora y labora. Trabajo manual, oración, un cierto orden, ciertamente. Son las bases de la vida monacal, de estos monjes que vivían tanto en el desierto, tanto aislados, como ya después en comunidades. Esa es la base. ¿Esto lo vamos a poner en el...? Sí, sí. Parte de esta tradición es por el lado del oriente, la iglesia oriental. ¿Han escuchado ustedes de los estilitas? Es una cosa tan curiosa, pero es tan interesante. Ellos, es una expresión de esta vida monacal, pero ellos lo que hacen, no tanto salirse horizontalmente de la sociedad, sino verticalmente, porque lo que hacen ellos es construirse un pilar y vivir, poner una plataforma, más o menos como pueden ver ahí en el icono, construirse una plataforma y vivir ahí y por años, por años. El fundador de este movimiento y quizás el más famoso de estos estilitas es Simeón el Estilita. Él vivió muchísimo tiempo. Él primero intentó la vida monacal regular, una comunidad, pero era tan radical que lo botaron del monasterio. Sus hermanos dijeron, tú eres mucho más riguroso de lo que nosotros esperamos. Lo botan y entonces él busca otra manera de vivir ese llamado y lo hace viviendo, instalándose en una columna, y dicen que le fue aumentando, que primero era como de 9 pies y luego, con tal de alejarse más y más, la va construyendo hasta que llega, no sé, dan una medida increíble de 50 pies, yo no sé, pero lo que cuentan es eso, que eventualmente va más arriba construyendo. Sí, completamente en soledad. No completamente en soledad, porque sí tenían una escalera donde podían visitarlo, podían consultarlo igualmente. Pero sí, ese deseo de separarse, de alejarse. Exacto, eso es lo que estaba pensando. Sí, no, era una privación tremenda, cuentan de San Simeón, porque es considerado santo San Simeón, que para probar su santidad mandaron a un obispo a hablar con él y decirle, Simeón, pues bájate, ¿no? Y él, claro que sí, ¿cómo no? No, está bien, simplemente estábamos probando tu obediencia, estás bien, quédate allá. Pero era algo bastante radical, incluso en aquel entonces. Si nos hace raro hoy, igualmente en aquel entonces era algo bastante radical. Y hoy en día hay gente así. No, eso desaparece. Sí, eso, si lo quieres reiniciar, pues sería buena. Sería una noticia tremenda. Hoy vienen los peinados. Sí, no, esto es, como podemos ver por las noticias, o sea, sin techo, sin nada, completamente la intemperie, completamente. De San Simeón hacía ayunos tremendos, o sea, dicen las crónicas que empezó ayunando por una cuaresma, completamente, sin comer nada, y después así vivió completamente, con un ayuno eterno. Entonces, sí, grandes privaciones. Así que no un penthouse, no tanto. Obviamente muy importante para la historia de la iglesia, lo que es la aportación de San Benito de Nurcia. De él se origina la famosa regla de San Benito, que prontamente es adoptada por muchas comunidades hasta nuestros días. Y pues se trata de esa simplicidad, lo que le permite sobrevivir, su adaptabilidad de la regla. Si no la han leído, no es muy larga, la pueden leer. Pero el hecho de que él no
quizás en nuestros días en que vivimos en una comunidad tremenda, quizás se nos haga rigurosa, pero en realidad en comparación con lo que él busca hacer, con lo anterior, es bastante suave, es bastante adaptable. Él no quiere moldear al monje necesariamente a través de rigurosas prácticas ascéticas, ¿no? Entonces es otra razón por la cual fue bastante adaptable y muchas comunidades religiosas hasta el día de hoy la continúan usando. Importante también San Benito por el establecimiento de los monasterios, que como ustedes saben van a ser muy importantes para transmitir la educación, transmitir la cultura en Europa a través de copiar los manuscritos. Va a ser algo que salva la civilización prácticamente. Entonces, por esas razones, San Benito muy importante. Estimaba mucho también la virginidad. Estimación que continúa hoy, ¿verdad? De parte de los monjes que siguen haciendo votos, ¿verdad?, de virginidad, como una renuncia al mundo, como una entrega total a Cristo. Entonces eso continúa siendo hoy. Ese tercer punto de stabilitas locae, la estabilidad que le da al monje de vivir en un solo lugar, de tener ese ritmo de trabajo, de oración, muy importante pues para la evangelización también de sociedades enteras. Entonces, por todas esas razones y más, San Benito... La iglesia no podía en ese entonces, a pesar de que esto era algo más privado, ¿no? Más un monasterio o algo personal, no, la iglesia todavía no había asumido ese, por ejemplo, ¿cómo se llama? El voto a la castidad, ¿no? San Benito ya tiene esa gran estimación a la... Sí, pero me refiero, o sea, la iglesia no era algo que, por ejemplo, no es como hoy. No universal, no. Claro. No. De hecho, bueno, él ya es más después del Concilio de Nicea, pero en los cánones del Concilio de Nicea habla sobre qué hacer con las esposas de los obispos. Entonces, no, definitivamente no era una práctica. Mucho más después, en la era medieval, es cuando se hace más universal el voto de castidad. Quizás un poco antes para los religiosos que los sacerdotes diocesanos, ¿ok? Pero sí tiene razón. Sí, no, en este periodo ni siquiera los obispos se esperaba todavía que fueran celibatos, ¿verdad? Eso se desarrolla después. Más adelante, hablando todavía del monacato, siglo VI, personas como San Columbano llevan la vida monacal a Irlanda, Francia e Inglaterra. Y eso también es bastante central, la figura de personas como Columbano, como San Agustín, no el que conocemos, sino ahora en Irlanda, que llevan la evangelización, evangelizan a Irlanda, porque eventualmente va a haber un periodo en que cuando se pierde el Imperio Romano y entran los bárbaros, pues ahora vienen de Irlanda a reevangelizar a Europa. Otro personaje también muy importante, Juan Casiano, que murió en el 435, que establece también ese estilo de vida en Marsella, en lo que es hoy en día Francia. Parte de la curiosidad del desarrollo religioso en aquel entonces, y que a mí me atrae mucho, como les he contado, como yo trabajo en los sacramentos, porque parte de la historia del desarrollo del sacramento de la confesión está ligado con este periodo, porque como ustedes quizás sabrán, el sacramento de la confesión originalmente se practicaba poco. La confesión era reservada para, primero que nada, para pecados muy graves, como el adulterio, el asesinato, el negar a Cristo, ¿verdad? Cosas así muy grandes. Anteriormente la penitencia, y ni siquiera se le llamaba confesión, era más bien penitencia. En aquel entonces
pecaban, eran recibidos por el obispo al inicio de la cuaresma. Toda la cuaresma era tiempo de penitencia. De hecho, formaban lo que se llamaba una orden de penitentes, que aún tenemos vestigios de eso. A mí me tocó ver en San Luis Potosí una marcha, una procesión del silencio. Alguien es de aquellos lugares o de algún lugar donde se realice eso. Y hay una cierta orden de encapuchados. Busque, sí, se miran como Ku Klux Klan, ¿verdad? Pero nada que ver. Búsquenlo en Google, procesión del silencio, porque es un vestigio de estos años. Porque en aquel entonces los penitentes se reunían en una orden de penitentes, se presentaban ante el obispo y los mandaba, todo esto al inicio de la cuaresma. Comúnmente la cuaresma entonces era periodo de ellos de penitencia pública, ayunos, grandes obras. La mayoría de ellos entonces regresaba, hace cuenta que salían de la iglesia durante la cuaresma para hacer su penitencia y regresaban pues ya con la Pascua, ¿verdad? Con la alegría pascual, eran recibidos por el obispo, eran reintegrados a la comunidad. Si había sido un pecado gravísimo, bueno, pues ya dicen las crónicas que hasta años se la pasaban de penitentes, ¿verdad? Antes de ser reintegrados. Exactamente, si lo quieres pasar por ahí. Pero en aquel tiempo, entonces ellos eran recibidos por el obispo. Sí. Y los mandaban de penitencia. Sí. ¿A dónde? A su vida, o sea, a seguir viviendo, pero a hacer muestras públicas. A veces se habla un poco de confesiones públicas, de que las había. No era práctica universal de la iglesia, nunca ha sido, pero de que las había, porque tenemos evidencias, tenemos cartas de papas de aquel entonces que mandaban obispos a decirles, no hagas que los penitentes se confiesen públicamente. Entonces sabemos que se hacía, pero más bien como aberración, no como práctica general. Y entonces... ¿Había una confesión entonces pública? No, lo que era público era más bien la penitencia, los actos. Okay. Pero va cambiando y lo pongo aquí con los monjes irlandeses porque ellos fueron instrumentales, porque la confesión, la penitencia que ellos realizaban era individual de los monjes con el abad. Entonces ellos, cuando regresan a Europa a reevangelizar a Europa, traen la práctica de confesión individual en vez de lo que era inicialmente, como lo describí. Es un acto comunitario de penitencia. Eran presentados al obispo ante la comunidad y hacían su penitencia en público. Entonces los monjes irlandeses son los que de cierta manera traen la innovación de una confesión más bien personal, individual. ¿Y qué es lo que tenemos el día de hoy? Pues a través de las reformas del Concilio Vaticano II, pues la Iglesia ha querido como regresar y tenemos hoy en día plenamente una mezcla de las dos cosas. Ustedes saben que hoy en día tenemos 3 ritos de confesión, 3 formas, tenemos 3 modos de realizar ese sacramento. Una de ellas es la penitencia comunitaria, ¿verdad? Que hacemos Cuaresma, Adviento, ese tipo de tiempos donde vamos, nos reunimos, oramos, cantamos, leemos las Escrituras en comunidad, pero luego cada quien va a hacer su confesión personal. Tenemos la forma más común, ¿verdad? Donde simplemente el individuo, la persona va y se confiesa con el sacerdote. Y la otra, que también es en casos de emergencia, también viene a ser una forma comunitaria, una confesión, una solución general, donde en casos de gran necesidad se está hundiendo el Titanic, ¿verdad? No hay tiempo de hacer confesiones individuales, pues ahí se da una solución en general. Entonces son las 3 formas que tenemos el día de hoy, tratando de regresar un poco, porque ciertamente tenemos la noción de cómo la penitencia se ofende a Dios, se ofende a la iglesia, se ofende a la comunidad. Tiene un elemento de reconciliación con Dios, con la iglesia, con uno mismo, ¿verdad? Pero por eso lo quería mencionar, porque los monjes irlandeses en aquel entonces juegan un gran papel. También en aquel entonces, siglo VI, estamos hablando del siglo VI, se da el desarrollo
de los ritos litúrgicos de cada nación. El día de hoy nos quedan pocos de ellos. Obviamente la liturgia de Roma es la que se vuelve influyente en todos lados. Carlomagno, cuando sube al trono, ¿verdad? Cuando se vuelve rey, él trae los libros litúrgicos de Roma, y entonces muchas de estas liturgias que anteriormente eran particulares a cada territorio, no podemos hablar todavía de naciones, ¿verdad? Pero de cada área, desaparecen. El día de hoy, en el rito occidental que tenemos nosotros, el rito latino, pues sobreviven únicamente ritos como el rito mozárabico en España, que se dio en España, el rito ambrosiano, que viene de Italia, ¿verdad? De San Ambrosio, aparte del rito que tenemos, el rito común, ¿verdad? El rito ordinario, ¿verdad? Pero en algún momento cada área tenía su propio rito particular. También se da otra cosa curiosa de los libros penitenciales. Y estos son como manuales de ayuda para los sacerdotes a la hora de dar la confesión, como una lista de, por pecado tal, asigna tal penitencia. Así que también está esa curiosidad de los libros penitenciales. Los usan para asignar penitencia. Y otra cosa que hay que mencionar, tener en cuenta que anteriormente, no nada más como lo comenté, se hacía el sacramento de la penitencia, se realizaba usualmente, si es que se llegaba a realizar, porque para la mayoría de los cristianos común y corrientes ni siquiera lo practicaban, ¿verdad? Pero si se llegaba a practicar era solamente una vez. Y la otra cosa era, que nos quede bien claro, eran grandes penitencias. Una penitencia para adulterio pudiera ser abstenerse de relaciones maritales por un año, que digo yo es contraproducente al pecado. Pero bueno, ese era un ejemplo de la penitencia. O para un asesinato, un ayuno de un año. No crean que eso eran cosas menores. Esa es una de las razones. Si ustedes se han fijado en la vida de personajes, hablamos de Constantino, podemos hablar incluso de alguien como San Agustín, que Constantino no se bautiza sino hasta el hecho de su muerte. Agustín entra en la orden de los catecúmenos, pero no se bautiza sino hasta los 30 y tantos. Entonces, esa es parte de la razón, porque el ser bautizado era un compromiso real, era un cambio total de vida, era el comprometerse a seguir las enseñanzas de Jesucristo, de que si cometías un pecado grave como los que mencioné, una vez nada más eras perdonado. En épocas de la iglesia lo volvías a hacer y ahí sí ya quedabas fuera. Entonces hay que tener en cuenta también cómo era bastante riguroso. Y entonces con lo que traen los monjes irlandeses va cambiando paulatinamente lo que tenemos hoy, de que se puede volver a hacer la confesión, se hace cara a cara individualmente y se puede realizar varias veces, más de una sola vez. ¿Pero qué pasaba con los que ya eran bautizados de bebés? Bueno, esa es otra cosa, que la práctica de bautizar a los bebés no era tan común tampoco en estos años. En todos estos primeros siglos la práctica común era de bautizar a adultos. No estoy diciendo que no ocurría, sí, pero la práctica más común era bautizar a los adultos. Y una vez más, con las reformas del Concilio Vaticano II, se vuelve a retomar el rito de iniciación cristiana para adultos, que se había perdido en realidad. La iglesia como que tiene que volver a recrear este proceso, porque anteriormente el Concilio Vaticano II, ¿cómo se convertía un adulto en católico? Pues simplemente unas cuantas charlas con el sacerdote y pues eventualmente se consideraba ya listo y se bautizaba. No había todo el proceso que tenemos hoy del catecumenado con sus diferentes etapas. Eso es algo que le tocó a la iglesia retomar de los primeros años. Sí, ciertamente. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento?